Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias del Subtexto. Hoy vamos a escuchar una entrevista que le hicimos hace algunos meses al escritor José Guich Rodríguez en el segmento Un café con el escritor. Ya de por sí, si escuchan algunas tazas, un cotilleo, voces, es porque la entrevista se realizó en un café y por eso lleva ese título este segmento. José Guich Rodríguez estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también tiene un magíster en escritura creativa. Se desempeñó como periodista y crítico en diversos medios como el diario La República y el semanario Caretas. Es autor de los libros Año Sabático del 2000, El Mascarón de Proa del 2006, Control Terrestre del 2013. También es coautor de los libros de crítica Ciudades Ocultas del 2007 o Espléndida Iracunda del 2012. Relatos suyos figuran en diversas antologías nacionales y extranjeras. Ejerce la docencia universitaria y hace algunos meses publicó su séptima novela, El General y la Máquina, el libro que nos sirvió de base para la conversación que tuvimos con el escritor. Además, queremos agradecer a la panadería Cultivo, ubicada en Marqués de Torre Tagle 311 Miraflores, por brindarnos sus instalaciones para esta entrevista. Y para presentar la entrevista me acompaña aquí Eric Garay. Eric es escritor, comunicador y divulgador cultural. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Bien, Eric, ¿te parece si pasamos a la entrevista? Genial. Adelante. En tu obra abordas géneros como el fantástico, la ciencia ficción, el policial, en cuento y en novela, pero ¿en cuál te sientes más cómodo? ¿Cuál es el género o el espacio, cuento-novela, donde tú puedes fluir con mayor tranquilidad? Muchas gracias nuevamente, querido Cristian. Una pregunta compleja, también podría tener una respuesta sencilla. En verdad, he llegado a un momento en el que siento que el tiempo pasó, como tú dices, para bien o para mal. Ya uno, después de 23 años de haber publicado el primer libro de cuentos, he sentido afinidad por todos los géneros que tú has mencionado. Yo siento una comodidad en general con todos los géneros, pero si me pidieran elegir, para hacer más claro el asunto, creo que en el que sé que me siento fluir con más tranquilidad, sin un exceso de planificación o racionalidad traumática, es el cuento, que es el primer género que cultivé. Un personaje de un cuento de Mascarón de Proa, un detective periodista, se convirtió en protagonista de mi primera novela, El Misterio de la Loba Amarilla, que apareció con otro sello al cual también le tengo un gran cariño y lamentablemente ya no está directamente en el Perú, que es el sello SM Ediciones, sello español, una línea muy interesante de literatura juvenil e infantil. Esa es su especialidad. Ahí apareció mi primera novela en el 2009. Viéndolo a la distancia, es una ambición, creo, de todo narrador llegar a la novela, pero entendiendo que la novela siempre es una práctica con sus propios códigos, con sus propios ritmos, sus propias necesidades y también con una quizás mayor franja de planteamientos, de estructuras. En mi caso, por lo menos, yo siento que hay una oposición muy sana entre la espontaneidad que un grande como Cortázar le exigía, o en otros casos de escritores, quizás Gabriel Infante, la espontaneidad, la fluidez que exige el cuento, y por otro lado, la necesaria pausa, hasta el día de hoy contemplativa, que requiere escribir una novela. En El Misterio de la Loba Amarilla del 2009, con esta inserción del detective Parot Teruel en un caso más desarrollado, más elaborado, en un formato distinto, me permitió dar el salto. El salto de que todos los narradores en algún momento, si han empezado con el cuento, sienten la necesidad de explorar, ¿no? Yo me demoré un tiempo en hacerlo,
9 años después del primer libro, y ya en ese momento como que le perdí miedo. Creo que había un reparo, ¿no? Tuve muchos proyectos novelísticos previos, pero me di cuenta de que no funcionaban, y que faltaba también algo que sí hay en los cuentos, ¿no? Naturalidad. La novela, a pesar, creo yo, es una estructura mucho más rígida, mucho más exigente en materia de estructuración, debe darse también un espacio para el juego y las libertades, ¿no? A eso le tuve yo siempre un poco de temor, ¿no? Porque yo sentía que todos los proyectos novelísticos se quedaban encarpetados porque les faltaba vida. Existía obviamente un par de ideas, ¿no? Pero que no cuajaban porque no había un impulso que... Y al ofrecerse la oportunidad, al presentarse la inmejorable oportunidad de una novela que un sello importante me estaba pidiendo, bueno, ni modo, ¿no? Lo intentaremos con Teruel, que se convertirá pues ahora en un personaje de novela, con la idea quizás de que protagonice una serie de aventuras, del misterio, la historia, un poco en la línea de un Holmes, pero también con unos ribetes un poco políticos y de novela negra. En fin, un melting pot, ¿no? Teruel y las novelas que él protagoniza son excéntricas, ¿no? Son novelas totalmente... O sea, yo las veo muy raras. Eso les ha gustado a algunos, de repente no a todos, ¿no? Pero ya va protagonizando 3 y en algún momento creo que volverá, no es que se haya ido, ¿no? Teruel como personaje de novela policial reaparecerá, no sé en qué momento. En cuentos sigue asomando su ironía, su pensamiento anarquista, liberal, no sé cómo calificar, también es una especie de mezcolanza. Sí, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Lo que lo hace para mí entrañable, no sé si para todos, pero por lo menos para mí es un tipo con el que yo quisiera también conversar, ¿no? Creo que me divertiría mucho, ¿no? Algunos dicen que es un alter ego mío, no creo, porque Teruel a los 22 años muy autosuficiente, se maneja bien con la gente mayor, sabe cómo tratar a la autoridad. No creo haber tenido yo esas cualidades a la edad de Teruel. Y en el caso del género, digamos, hablando por ejemplo de la ciencia ficción, del fantástico, son géneros que también has desarrollado. ¿Cómo ves tú ese proceso? Me siento muy afín y cómodo en el género fantástico, clásico. Luego empiezo a incursionar en la ciencia ficción, pero paulatinamente se van entrelazando otros géneros. Permanece mi interés por la historia, pero luego se incorpora algo que también me ha gustado mucho siempre, la ciencia ficción. Han sido periodos, fases donde a lo mejor predomina más uno que otro. Me gusta que los libros tengan esa alternancia. No imagino un libro de cuentos rigurosamente planeado. Si hay planificación, creo que en mi caso se reduce a que, bueno, aquí va a haber un cuento de cuarto fantástico que luego será continuado por un cuento de ciencia ficción, y el que venga pues tener matices mixtos y luego otro fantástico. Una estructura general, pero no interna. Claro, de tal manera que el libro tenga matices, ¿no? tenga efectos también, ¿no? Balances. Y en relación a eso, en tu último libro, El General y la Máquina, que es el que sacaste, ¿qué intenciones tenías al explorar elementos de la autoficción en relación a sucesos históricos? Que está presente la imagen de Velasco, ¿no? Tan imponente. No fui tan consciente de que estuviera escribiendo autoficción. El germen del libro eran recuerdos, nostalgia, los días de la infancia, vividos intensamente, personas que ya no están, como mi madre que nos dejó en el 2021. Una serie de imágenes que se fueron entrecruzando, amalgamando, hasta que debe haber sido el impulso, ¿no? Que finalmente detonó todo lo que yo tenía internamente después de casi 50 años. Tuve un particular
rarísimo sueño en el que Velasco me recogía una noche en un lugar muy parecido a la Plaza Mancocapa, inmediaciones. Ese fue el detonante del libro. La experiencia única debe haber sido o previa por la expectativa que tenía de ver el documental o posterior a ver el documental, que me gustó mucho, ¿no? Bueno, ese fue el punto de partida. Luego, a medida que lo escribía, sí, esto parece autoficción, aunque yo siempre he tenido un poquito de reparo la palabra. a la... Sí, y no sé en qué baso este prejuicio, quizás porque se puso de moda, quizás porque se desgastó, ¿no? Aunque hay teóricos muy afamados sobre el género, ya tiene bastante tiempo, grandes autores como Patrick Modiano, por ejemplo, el autor francés, y otros grandes escritores en varias latitudes. Emmanuel Carrère. Claro, también, Paul Auster mismo en Estados Unidos practica una peculiar, todos practican una peculiarísima autoficción. Y en principio yo no pretendía hacer ninguna contribución de ningún tipo a la autoficción. Lo que ocurrió fue que usé mis recuerdos más entrañables, los que pude capturar, porque estoy seguro de que si recogía todo lo que es entrañable para mí, el libro habría crecido, ¿no? De repente no se hubiera sostenido. Y me di cuenta también, conversando con mi esposa, justo ahora por la mañana con Miriam, mi severa lectora, siempre le digo, si a ti no te gusta un libro mío y me lo dices con toda la sinceridad que te caracteriza, yo dejaré de escribir. Dice, no fastidies. A ella le gustó el libro porque hay menciones también a su propia familia, a una persona también muy querida, mi suegro, el capitán Ricardo Falla, muy allegado a Velasco, pero no participó del proceso directamente. Hay cosas, pues obviamente, que tienen una base real, otras cosas propias del dominio de la ficción están exageradas o cambiadas. Me parece más divertido e interesante inventar recuerdos, ¿no? Y ahí hay muchos recuerdos inventados, mezclados con los... Ahí el lector empieza a dudar qué es ficción o qué no es ficción. Claro, el protagonista es escritor, ¿no? En esa ambigüedad es que baso la dinámica de esta novela, ¿no? De este libro en el que hay una zona indefinida, ¿no? Una dimensión crepuscular, una twilight zone, en la que no sabemos dónde comienza la ficción, dónde termina, dónde está la memoria, la vida personal. Al fin y al cabo, todo es ficción, creo, en esta novela. Y en relación a la dimensión desconocida, hay un homenaje gigante a la cultura pop, referencias que entran y salen, muy interesante. Lo que ocurre es que mi generación es esa que nace... esos baby boomers que venimos al mundo entre el 59 y 68, vamos a poner 68 como el límite. Crecimos nutriéndonos de televisión y de películas de serie B, en reposiciones obviamente porque éramos muy pequeños cuando las series se estrenaron, ¿no? Es parte, creo, de ese juego también con el humor que tiene el texto, ¿no? Me interesaba que el texto tenga esa huella de humor permanentemente a lo largo de todo. Es un libro cargado de humor, es un libro cargado de un afán lúdico que no intenta caricaturizar ni rebajar al personaje. Al contrario, creo que busca un ángulo inimaginable, un ángulo inédito, totalmente delirante, de alguien que tenía pues frente al país una presencia autoritaria, dura, áspera, ¿no? Esa es la clave del juego ficticio, ¿no? En este libro. Interesante lo que plantea Pepe Wich, y también me parece que completa un poco los vacíos que alguno podría tener con relación a la figura de Velázquez. Pero bueno, en el siguiente bloque que vamos a escuchar hablamos un poco de lo que es la llegada de los escritores a un público masivo, como era antes, en una idea más de escritor de los 70, 80s con dificultades para publicar, a diferencia de lo que es ahora,
que hay un tema de accesibilidad. No sé si a público masivo, porque uno puede llegar a otros países ahora con el tema del ebook o la publicación digital, pero sí que hay más facilidad de la autopublicación, etc. Me parece, Cristian, también muy interesante cómo estos nuevos formatos y esta nueva tecnología va acompañado también de un interés creciente en el público, digamos, de estas nuevas generaciones, por géneros no necesariamente realistas o miméticos. Por ejemplo, la ciencia ficción, la literatura fantástica. Creo que hay un acercamiento a estos géneros, no necesariamente en la literatura, sino también en otros medios, la televisión más reciente, las plataformas. Y ahí también creo que suma, ¿no?, para poder llegar un poco más con este tipo de historias. ¿Te parece si escuchamos este bloque? Adelante. Pepe, en relación ahora un poco con la literatura que tú ves que se está haciendo en el Perú, de repente de ciencia ficción o fantástica o en general, ¿cómo tú te acercas, cómo tú estás viendo esta, no sé, la literatura más actual, ¿no?, que se puede hacer aquí o de repente en otros países hermanos, ¿no? En ese instante hay una producción notable, abundante, hay muchas plataformas de difusión, hay mucha calidad, muchos jóvenes autores y autores también consolidados que han logrado pues algo que hasta hace 15 años probablemente no era imaginable, ¿no? Que la ciencia ficción, la literatura fantástica y afines, ¿no?, y géneros cercanos, afines como la literatura de terror, de lo insólito, de lo extraño, aparezcan de un momento a otro. Bueno, quizás decir de un momento a otro es muy exagerado, ¿no? Es un proceso que ha tomado varios años. La tecnología ha permitido que muchos autores den a conocer sus obras antes incluso de ver el formato físico, formato que también está entrando en una etapa de transición, ¿no? Pues ahora el libro digital, el ebook y todas las modalidades de repente incomprendidas al comienzo. Creo que ya no hay paso posible hacia el pasado, ¿no? Creo que es un avance, es un crescendo de autores y autoras que ya sin ningún problema, sin una preocupación o sin ningún sentimiento de culpa están cultivando estos géneros con una gran vocación, una fe muy consistente, una convicción estética y una autoexigencia, ¿no? Aquí también creo que es muy importante la autoexigencia. No solo se trata de tener grandes ideas, sino tener referentes, conocer la tradición. Adolf, uno de ellos, que es una piedra angular Un extraordinario punto de partida, una inspiración. Tuve la suerte inmensa de conocerlo. Creo que hay que pasar por Adolf de todas maneras, ¿no? Si no, no estaría completa la visión. También debe ser revisitado un editor como Harry Belavan, ¿no? En varios momentos Carlos Calderón Fajardo también cultivó estos géneros. Estoy hablando pues de escritores a los que nadie debería dejar de leer, como a Clemente Palma. Redescubrir al Vallejo fantástico, por ejemplo. Exacto, ¿no? El de Más allá de la vida y la muerte. Exacto, ¿no? Redescubrir a Valdomar fantástico también. Que hay una tradición y hay que saber reconocernos en ella. Pero por otro lado, también hay que saber reconocernos de acuerdo a lo que nos tocó vivir, reconocernos no solamente en esa tradición canónica, sino en lo que nos aportó nuestra propia experiencia. Quizás es un homenaje cifrado a todo aquello en lo que yo creo que es la literatura, o que debería serlo, a menos. Es como yo la concibo, no puedo ver la literatura de otra manera, sin demérito de que admiro profundamente a escritores que no practican los géneros fantásticos, ¿no? Creo que todo es una especie de sumatoria enriquecedora, ¿no? Soy tan admirador de Pepe Adolf como del Ribeiro más realista, ¿no? de gran parte de su obra, pero también hay un Ribeiro que está esperando ser redescubierto y visitado, que es el Ribeiro fantástico, ¿no? En fin, bueno, no puedo prescindir de mi admiración por las obras de José María Arguedas. En cada texto
seamos conscientes de eso o no, están. Somos nuestras lecturas. Estamos hechos de la, para pasar a Shakespeare, en La Tempestad, estamos hechos de la misma materia de las lecturas que nos convulsionaron en diversas épocas, que nos marcaron y nos van a seguir marcando, ¿no? En el siguiente bloque hablamos un poco de lo que es la formación literaria, ¿no? De estos escritores que a veces se forman en talleres literarios o que son autodidactas. O también, como me parece algo interesante, esta relación de los periodistas y escritores, o el periodismo y la escritura que funciona muy bien. Y Pepe también en esta parte nos va a hablar sobre sus nuevos proyectos literarios. Nos ha comentado que está trabajando en un libro de cuentos que espera que salga próximamente, muy pronto, y solo nos ha adelantado algunas cositas, entre ellas que va a girar en torno al tema del viaje, pero a ver qué nos dice él más a detalle. Adelante. Ahora hablemos de otra faceta tuya que tiene que ver con la docencia, la enseñanza, pero también en relación con la literatura o la creación literaria, ¿no? Tú eres profesor en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Lima. ¿Y cómo ves tú esta relación entre la academia y la literatura, este acercamiento a las nuevas generaciones, esta apertura, ¿no?, que se puede hacer como profesor para que chicos se interesen o ahonden en la literatura? Es una suerte enseñar literatura realmente, es un sueño para mí, ¿no? Pero como tú dices, Eric, es la oportunidad inmejorable para despertar quizás hasta vocaciones. A lo largo de los años que yo dictando el curso de literatura en la Universidad de Lima, que ahora es Literatura y Sociedad, he visto pasar por las aulas a chicos muy talentosos, chicas también que estaban sumamente involucrados con la literatura, pertenecían a los talleres de la universidad, y creo que ha sido para mí muy enriquecedor y sigue siendo enriquecedor enseñar literatura. El problema es despertar el gusto por textos que no son pues los usuales, ¿no? No solo brindarles herramientas, son solo eso, medios, herramientas teóricas, sino despertar el gozo. Al fin y al cabo, nuestro sílabo tiene como lema prácticamente esa frase, ¿no? Y al final, o sobre todo, despertar el gozo, el placer por la literatura. No es imposible, solamente hay que tocar las cuerdas, y yo creo, modestia aparte, en estos años que he podido lograrlo en varios momentos, ¿no? Tocar ciertas cuerdas de tal modo que, aunque no se dediquen los muchachos y muchachas a la literatura, quede en ellos algo, ¿no? Un recuerdo, una especie de estela bienhechora, ¿no?, que es haber pasado por los grandes libros. ¿Te ha tocado que pases esta idea genial como docente, me imagino, de que después de mucho tiempo viene un alumno tuyo y te dice: profesor, estoy escribiendo ficción? Claro que sí, claro que sí. A lo largo del tiempo me he encontrado con alumnos y alumnas ya egresados hace mucho tiempo. Me han saludado y me han dicho: estoy escribiendo, ¿no? O, aunque no me digan estoy escribiendo, me digan su curso me gustó. Ya eso para mí es un regalo, ¿no? Es un obsequio, ¿no? O que haya ahondado en otros autores. Claro, o haya seguido. Claro, el caso más frecuente ha sido: yo seguí leyendo, profe, por usted. Y lo que yo les digo: tú has seguido leyendo por ti mismo, por los autores que has descubierto. Yo he sido solamente un medium, ¿no? Nada más. Eso es todo. Yo creo que la labor del profesor de literatura es esa, un medium, una especie de alquimista que intenta convencer, porque el potencial de lectores está, solo que hay que convencer a los muchachos de que ellos pueden hacerlo, que ellos pueden hacer una lectura sin temor, ¿no? Lanzarse, dejarse llevar por sus intuiciones, claro, sin exagerar, ¿no?, sin ir más allá de lo que Humberto Eco reclamaba, ¿no? No pasar los límites del texto, hacer una lectura provechosa, novedosa, y que le demuestre al estudiante
que él también puede hacerlo, que él también puede decir cosas interesantes y descubrir cosas en un texto que nadie antes había visto, ¿no? Ese es el gran reto. Y en relación también con esta otra, el otro lado, que es como la escritura por sí misma, tú tienes una maestría en escritura creativa de San Marcos, me parece que también has sido parte de un taller de escritura en la Pacífico. Exacto. ¿Cómo ves tú esa posibilidad entre escribir, el arte, el oficio literario, pero también poder enseñarlo, ¿no? O sea, allí hay una cosa muy interesante también, creo, ¿no? Claro, sí, yo dirigí un taller en la Pacífico, era un curso para académicos, para la Oficina de Formación Universitaria en esa época. Creo que comenzamos el taller en el año, si no me equivoco, ese taller debe haber durado unos 8 años, fueron 8 años maravillosos, incluso en 2006 se publica, por ahí tengo un volumen, se publica una selección de los mejores cuentos del taller, la misma universidad lo promueve y fue muy bonita la presentación. En esa idea, ¿cuál te parece el lugar propicio para que esté la formación de un escritor? Los talleres literarios, la formación propia, la experimentación y que llegue los concursos literarios, como el diálogo, el acercamiento, los grupos, o todos son válidos. Yo creo que todos son válidos, pero cada escritor es un ser humano distinto. Entonces, lo que quizás funciona para uno no va a funcionar para el otro. Los talleres para mí son un excelente espacio formativo, ¿no? Prueba de ello es que hay muchos autores que sin haber llegado a estudiar literatura o haber hecho las maestrías del caso, habían practicado la literatura antes con mucho interés, pero fueron pues talleres dictados por distinguidos escritores en Lima, los que terminaron por forjar sus carreras, ¿no? y ahora están en la escena, ¿no? Katia Dawi, una de ellas, por ejemplo. Claro, por talleres, y ahora ya brilla como escritora de cuentos. Tengo entendido que mi gran amiga Alina Gadea, quien presentó en Porras con una generosidad y una delicadeza y una complicidad este libro, también es una autora que se ha forjado en el fragor creativo de los talleres. Pienso que el taller es en verdad un ejercicio de exigencia, pero no solamente ese medio, ¿no? Hay otros, evidentemente. Hay muchos autores que se forman en el periodismo, en el favor de las redacciones y la lectura. Al mismo estilo de Hemingway, por ejemplo. Claro. Primero periodismo de... Sí, yo recordaba el caso de Hemingway porque él también era un autor que siempre dijo, yo escribo cuentos en los lugares más extraños. Sí, y él tenía una cualidad, ¿no? Él sabía cuando el cuento ya estaba armándose y prácticamente era cuestión de darle el empujón final, ¿no? Era uno de esos artesanos geniales de la forma, ¿no? De una forma que parece minimalista, pero que en el fondo es algo muy difícil de lograr, ¿no? Esa condensación de Hemingway. Quizás es todo lo contrario, un autor como Cortázar, que es expansivo, que es hasta un surrealista neobarroco. Juego con las palabras. Claro. Y Hemingway es mínimo, es preciso. Exacto. Cada palabra. Y él decía algo que a mí me ha quedado y lo he usado en los talleres, cuando fui tallerista o director de taller. Llega un momento en que uno sabe que el cuento ya se va a escribir solo, aunque es una metáfora increíble y todavía hay que trabajar mucho. Sí, uno siente que ya ha hecho la parte más difícil, pero luego viene el cierre, ¿no? Que es también una exigencia. Y Hemingway era uno de los más frecuentes autores leídos en el taller, igual que Cortázar, ¿no? Yo creo que leíamos de todo, y los ejercicios siempre tenían que ver con algún reto técnico que plantean otros autores, ¿no? Sí, me han hecho acordar una época increíble. En cuanto a haber llevado esa maestría, también para mí fue como un nuevo aire, ¿no? Haber sido alumno del maestro Marco Marco, de Jorge Valenzuela, de Percy Encinas, ¿no? de Miguel Ángel Guamán, ¿no?
Fue muy estimulante, tremendamente estimulante. Ahora, no quería terminar la entrevista, Pepe, sin de que estás trabajando en un nuevo libro de cuentos. Quería saber, ¿no? ¿Cuándo podríamos verlo ya? ¿Cuándo podríamos acercarnos? Ojalá que el próximo año, el 2024, esté ya en las librerías. Ojalá. Es un libro de 8 cuentos. Puedo adelantarlo sin ningún problema. Es más, les agradezco que para crear un poco la expectativa. Si es que genera alguna expectativa un libro mío, no lo sé. Claro que sí. Bueno, Viajero a larga distancia está centrado en viajes de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo viajes donde hay una necesidad del reencuentro, una necesidad de ajustar piezas que una existencia humana no habían cerrado completamente y obligan al nostos, ¿no? Al viaje de retorno a algún punto que permita completar algo que se ha quedado truncado, abierto y que genera insatisfacción, angustia. Y si bien es cierto, probablemente no todos los viajes tengan un final muy claro. El destino nunca, el punto de partida siempre es el más claro, pero quizás los puntos de llegada son los menos previsibles, ¿no? Y este libro está dedicado a los viajes. Y una vez más, ¿no? Recupero a personajes que habían estado y he hecho algo que casi salió por el curso natural de los acontecimientos. En el año 2021 publiqué dentro de la colección Bicentenario de Willy del Pozo en Altazor, publiqué una novela, una suerte de ucronía titulada Sepan Cuántos, que es la historia de un tercer libertador absolutamente ficticio, imaginario por completo, pero que se supone llega con grandes ambiciones para completar la labor de San Martín y de Bolívar. Es paródica, es también, como en todos mis libros, un guiño a varios géneros, el policial, la novela histórica, la ciencia ficción, lo fantástico, pero sobre todo que es una declaración de amor por la literatura y por todo lo que yo le debo a ella, ¿no? Mi libertador recibe el título de benefactor de la patria, ¿no? Y la cosa no termina muy bien. No llega a sintonizar del todo con los peruanos, se encuentra muchas barreras, se encuentra al final eso que nos ha caracterizado como país, ¿no? Encuentra vericuetos bastante oscuros que aparecen en la novela expuestos con humor, pero también con crudeza, ¿no? Es una novela para mí, quizás la que he escrito con mayor espíritu febril. Es muy importante para mí ese libro, y he retomado la figura del benefactor, que supone viene de unas islas muy lejanas que están en el Atlántico, pero él también tiene vinculaciones hispánicas, porque parece que sus islas fueron pobladas por unos heterodoxos que salieron de España siglos antes. Es un juego imaginativo. Pichiano. Sí, es una cosa muy extraña, ¿no? El libro, ¿no? Está formado por segmentos, cartas. Igual creo que eso demuestra que no es que todo está explorado en la literatura. Por ejemplo, el tema de las ucronías no es nada explorado y hay que yo intenté una ucronía a mi manera, ¿no? O my own, ¿no? Pero en nuestro medio no hay ucronías, Pepe. No, son extrañas. Decidí escribir una, pero que tuviera pues mucho de lo que yo había podido explorar antes, ¿no? Y he retomado al personaje que reaparece en algún cuento y también las consecuencias de lo que propicia en esta especie de república alternativa ante la creciente muy desilusionado al final de la novela, ¿no? Él se va del Perú como todos, como primero San Martín, sigue el mismo camino, ¿no? Sí. Lo he retomado y por ahí hay, ¿no? Y lo que más me ha gustado es que también está Teruel en el libro de cuentos, está también Gándara, un policía
que es el opuesto a Teruel, ¿no? Teruel es más bien un hombre comprometido. Gándara es todo lo contrario, es cínico, es muy correcto, muy duro, ¿no? Con su propia ética, por supuesto. Él ha reaparecido y estoy haciendo lo que llaman los cruces, ¿no? Los crossing, ¿no? Porque hay personajes que entran en una misma historia, ¿no? ¿Te has sentido cómodo? ¿Te ha agradado la conversación? Comodísimo, me he divertido mucho y... Haciendo un viaje completo. Sí, no, me han hecho viajar, me han hecho recordar cosas que creía olvidadas también. Esa es la idea, Pepe, de la entrevista. Muchas gracias, no, la he disfrutado mucho y gracias, de verdad, estoy muy complacido por haber conversado con ustedes. Gracias. Bueno, eso fue todo con la entrevista a Pepe Wich. Espero que la hayan disfrutado igual que nosotros haciéndola, y queremos agradecer al autor por su tiempo, por la entrevista, por tomarnos un café con el escritor. También los invitamos a revisar las obras del autor. Ha sido un gusto conversar con Pepe Wich, Cristian, y espero que los oyentes hayan podido disfrutarlo también. Bueno, eso sería todo y gracias. Hasta la próxima.